¿Cuántas veces no te has sentado en tu escritorio, encendido tu computadora y con toda la actitud y ganas del mundo te has dispuesto a hacer ese ensayo que te marcaron desde hace más de un mes? O a terminar ese curso online al que te inscribiste hace siglos que ya ni te acuerdas de qué trata? O a estudiar para ese examen tan importante que sabes que tienes. Y no pasan ni 5 minutos sin que en el monitor aparezcan, casi por arte de magia, otras 20 pestañas que no sabes ni cómo llegaron ahí, pero parecen ser mucho más importantes de lo que sea que estabas haciendo. ¿O cuántas veces no has querido hacer ejercicio? Te has puesto los tenis, la ropa deportiva, solo para sentarte en tu sillón por media hora con tu teléfono hasta que encuentres la playlist perfecta para empezar con el workout. Todos estos escenarios tienen algo en común. Todas dependen de algo llamado funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se encargan de la actividad directiva, gerencial y rectora del cerebro. Son un conjunto de funciones que incluyen aspectos muy variados de la programación y ejecución de las actividades cerebrales. Es decir, que cuando tienes que concentrarte y poner atención, y cuando ir en automático o fiarse del instinto o intuición es poco recomendable, insuficiente o imposible, las funciones ejecutivas son las que se encargan de lidiar con tales situaciones. A pesar de ser uno de los temas centrales en el estudio de las neurociencias, su historia es mayormente reciente. Luria, que es el antecesor directo del concepto de funciones ejecutivas, que derivado de sus estudios propuso que existían 3 unidades funcionales en el cerebro. La primera, el de alerta motivación, que decía que se encontraba en el sistema límbico y reticular. El segundo, el de recepción y procesamiento y almacenamiento de la información, localizada en las áreas corticales postrolándicas. Y el tercero, programación, control y verificación de la actividad, lo cual depende de la actividad de la corteza prefrontal. De estas 3, Luria destacó la última, diciendo que esta tercera unidad jugaba un papel ejecutivo. Al igual que Luria, otros neurocientíficos empezaron a estudiar e intentar definir qué son con exactitud las funciones ejecutivas. Dependiendo del modelo explicativo que consultes, te darás cuenta de que no existe solamente una definición de psicología, y que su mismo estudio parte de distintas aproximaciones dependiendo de dichos modelos. Sin embargo, y para fines prácticos, utilizaremos la propuesta realizada por Adele Diamond en su ensayo Executive Functions. Diamond contempla 3 principales funciones ejecutivas: el control inhibitorio, la memoria del trabajo y la flexibilidad cognitiva. Todas ellas trabajan de manera tan conjunta que en la mayoría de los casos es difícil distinguir qué función ejecutiva está inmiscuida en alguna actividad y cuál no. Primero, hablemos del control inhibitorio. Esta función ejecutiva consiste en el poder anular pensamientos, emociones o conductas impulsivas. En ausencia de este, seríamos constantemente presas de actos impulsivos sin razonar consecuencias que puedan afectar de manera negativa. Contar con el control inhibitorio nos permite tener la elección de actuar. Gracias a esta función, se puede elegir entre un cóctel de estímulos a los que se le puede hacer expuesto a un individuo, como por ejemplo en una calle con mucha afluencia, ruidosa y con muchos estímulos visuales como autos o personas. Memoria de trabajo. Consiste en la utilización de la información con la que ya no se cuenta al momento, o sea, no está presente perceptualmente. Es indispensable para dar sentido a lo que se va desarrollando con el tiempo, pues esta interpretación que el cerebro debe de hacer lo logra tomando en cuenta lo que acaba de pasar y relacionándolo con lo que está sucediendo después. Así entonces, puede incluso quedar explícito que la memoria de trabajo está presente, por ejemplo, en una conversación en la que se debe tomar en cuenta de lo que se ha hablado antes para idear una respuesta. Ahora hablemos de la flexibilidad cognitiva. Esta es la capacidad de adaptación en la que, considerando los factores ambientales, se logra tomar una decisión. La flexibilidad cognitiva para solucionar problemas interpersonales implica generar respuesta con control inhibitorio funcional y considerar las consecuencias positivas en todas las personas. Muy bien. Ahora que sabes qué tan importantes son las funciones ejecutivas en tu vida, puede que en este momento te encuentres o muy feliz por saber cómo tu cerebro afecta en tu vida diaria de maneras que no te imaginabas, o por otro lado muy estresado porque sabes que tus funciones ejecutivas tal vez no se encuentren de la mejor forma. Volviendo al ejemplo que te dimos al principio de este documental, las situaciones que presentamos tienen algo más en común, aparte del uso de las funciones ejecutivas. En todas se encuentra, por cualquiera sea la razón, el Internet.
No es que el Internet sea malo, es simplemente que no hemos aprendido a convivir sanamente con él. O más bien, no hemos aprendido a utilizarlo en lugar de que él nos utilice a nosotros. Piensa en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo almacena el input de información que procesamos, solo que apenas cuenta con una cantidad reducida de espacio y la información que logramos retener solo estará por un corto tiempo. Para que la información permanezca con nosotros de manera longeva, necesitamos llevar esta a la memoria a largo plazo y para ello hay que mantener la atención por un cierto tiempo en lo que queramos aprender y luego de ello ir reforzando la información con el paso del tiempo. El problema es que no le damos tiempo a nuestro cerebro para procesar toda la información. Y una vez nuestra memoria de trabajo se encuentra llena, nuestra capacidad de atención simplemente empieza a vagar y a distraerse, y así sucesivamente vamos perdiendo la habilidad de retener y procesar la información. Ese es el por qué puedes pasarte el día scrolleando de post en post solo para que te des cuenta que a lo mejor no recuerdas algo que habías leído apenas hace 2 minutos. La memoria de trabajo recibe la información solo para ser reemplazada por la siguiente y la siguiente y la siguiente. En su libro, Superficiales, ¿qué está haciendo el Internet con nuestras mentes?, Nicholas Carr dice: la red atrae nuestra atención solo para dispersarla. Nos centramos intensamente en el medio, en la pantalla, pero nos distrae fuego graneado de mensajes y estímulos que compiten entre sí por atraer nuestra atención. Donde quiera y cuando quiera que nos conectemos, la red nos coloca ante un batiburrillo con una increíble capacidad de seducción. Si el lento progreso de las palabras por la página impresa atempera nuestra afán de inundarnos de estímulos mentales, la red lo fomenta. Por otro lado, no solo el mal uso del Internet repercute en nuestras funciones ejecutivas. Cualquier consumo de drogas va a influir directamente, ¿verdad?, sobre funciones ejecutivas, ¿ok? Todo esto, ¿verdad?, va a tener una repercusión directa sobre cómo se va a hacer la nueva conectividad del cerebro, ¿no? Y desde luego parte de esas conectividades, sobre todo si consideramos en la adolescencia, ¿no?, estos momentos picos del desarrollo de las funciones ejecutivas que se dan justamente en la adolescencia, ¿no? Y si el niño empieza a hacer una serie de conductas como esta, ¿no?, de consumo de drogas, etcétera, añádanle a lo mejor que el niño se queda horas y horas enchufado en un aparatito de juego, ¿no?, donde está jugando y si algo no le gusta, resetea, etcétera, no tolera las frustraciones. Si estas condiciones, ¿no?, que forman parte de nuestro sistema actual de vida, ¿no?, se mantienen, desde luego van a estar afectando, ¿no?, por un lado al adolescente y en el adulto también, ¿no?, puede verse afectado, sobre todo cuando la persona no tiene un estilo de vida organizado, cuando la persona no tiene o está utilizando, por ejemplo, estas sustancias, drogas, etcétera, pueden afectarse las funciones activas. Por otro lado, el mal hábito de ser multitarea también tiene un impacto negativo. Nuestro cerebro está constantemente cambiando su foco atencional y le es imposible realizar un procesamiento profundo de la información. Cada vez que cambiamos de tarea, es como si reseteáramos todo el proceso y nunca dejáramos que termine. Nos queda muy claro que las tecnologías se aprovechan de nuestra psicología para mantenernos adictos a la pantalla. Pero, ¿cómo podemos hacerle frente a esto? Lo primero es eliminar el hábito de ser multitarea, las distracciones y la sobrecarga de información. Es más sencillo decirlo que hacerlo. Por tanto, más que obligar a nuestro cerebro a hacer lo que queremos que haga, hay que entrenarlo y de cierta forma incluso hasta engañarlo. Para mejorar el rendimiento de tus funciones ejecutivas, debes tomar en cuenta varios factores que intervienen en el desempeño de nuestro cerebro. En primer lugar, sería bueno recordar que una mente sana también es un cuerpo sano y viceversa. En un estudio hecho por la Universidad de Victoria en Estados Unidos, se analizaron los posibles beneficios que el ejercicio y el entrenamiento cognitivo podrían tener en poblaciones de gente de la tercera edad. Los resultados arrojaron que ambos, tanto el ejercicio como el entrenamiento cognitivo, tuvieron beneficios positivos en el mantenimiento de las funciones ejecutivas. Por otro lado, considera el ambiente donde vayas a realizar la actividad que deseas llevar a cabo.
¿Qué es lo que ayuda mucho en un momento dado para que se desarrollen bien las funciones ejecutivas, como las conocemos, ¿no? El ambiente. Que el ambiente sea muy claro, que el ambiente sea muy estructurado para el niño, todo esto lo va ayudando, ¿no? ¿Qué es lo que llega a perjudicar en un momento para que no se desarrollen bien este tipo de funciones? Cuando el niño vive en un ambiente que no es adecuadamente estructurado y organizado, ¿no? Estos ambientes donde el niño no tiene reglas claras, todo está difuso, ¿verdad? No hay una autoridad, donde el niño no sigue, no asume las responsabilidades de sus consecuencias, etc. Todo esto va afectando para que el niño vaya desarrollando las funciones ejecutivas. En el aspecto cognitivo, las prácticas relacionadas al mindfulness y en específico la meditación demostraron tener resultados beneficiosos en la reducción del estrés y en la mejora de capacidades cognitivas. De la misma manera en la que los hábitos moldean nuestro cerebro, la meditación parece tener un fuerte impacto en la reestructuración de redes neuronales. Parece ser que es un hábito que vale la pena cultivar. Recuerda que, dependiendo del contexto y el hábito en que quieras adquirir algún método o técnica específica, te será más efectiva que otra. Sin embargo, no te estreses. Recuerda que al mejorar una función ejecutiva ya estás de alguna forma mejorando todas las demás. Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, una buena forma de hacer que tu cerebro haga lo que quieras es engañándolo. There's an interesting process that occurs when people start to realize that rewards are all internal. And what they start to do is they start linking this duration path outcome thing to their internal rewards. And so to put this simply, one of the most powerful things that any person can do is to learn to control this idea of duration path and outcome and attach an internal sense of reward, just that you're doing well. To reward yourself mentally, just say, I'm doing well, I'm actually on the right path. To do that inside of the demands that come from the external world. The more often that we can self-reward some aspect of the process, provided it's in the right direction of what we're trying to achieve, the more energy we're going to have for that, the more focus we're going to have for that. And remember, the reason I say energy, I don't throw that around loosely, is that limiting amount of noradrenaline is constantly being kept at bay. You're literally buffering the quit response. And so when people start realizing that if they set the goals inside of the larger goal and self-reward each one of those, they essentially have an infinite amount of energy to pursue those goals. They have an infinite amount of focus to pursue those. Los malos hábitos y una mala rutina de vida no son los únicos factores que pueden afectar a las funciones ejecutivas. Las funciones cerebrales pueden ser rastreadas a diferentes estructuras del cerebro. En el caso de las funciones ejecutivas, la corteza prefrontal es la principal estructura cerebral relacionada a ellas. Las lesiones en los lóbulos frontales y mayormente en los prefrontales están asociados a los grandes tipos de alteraciones en las funciones ejecutivas. Tenemos a los niños, por ejemplo, con trastornos del espectro autista, ¿no? Que son como los cuadros clínicos del neurodesarrollo que más vamos a ver, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que son ahora sí algunas etiologías mucho más de índole neurológica o adquiridas, para ser más precisos, ¿no? Pues en niños habitualmente lo que más va a afectar son algunas enfermedades de tipo más generalizado, ¿no? Por ejemplo, de encefalitis, meningitis, que van a tener una afectación global que pueden incluso afectar a los lóbulos frontales. Conforme el niño va creciendo, las posibilidades de otras etiologías aumentan, ¿no? En los adolescentes, por ejemplo, y en los adultos, la etiología más frecuente que puede afectar a los lóbulos frontales, pues es el traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Los accidentes, los golpes, ¿no? Etcétera, es lo que más afecta a este rango de edad. Cuando brincamos a las personas de la tercera edad, entonces las etiologías más frecuentes que afectan a las funciones ejecutivas son las vasculares, ¿no? Los eventos vasculares cerebrales en cualquiera de sus modalidades, pues puede tener un gran impacto, ¿no? Y si avanzamos todavía un poquito más, ¿verdad? Y empezamos a hablar ya de enfermedades crónicas,
pues los síndromes demenciales, ¿no? Entonces depende mucho del rango de edad al cual te estés refiriendo, lo que va a ser la etiología que más va. Damos inicio a la entrevista con el neuropsicólogo Alejandro Herrera. Mi nombre es Andy Canchelope, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Psicología. Okay. Mucho gusto. La primera pregunta, ¿podría explicarnos un poco a qué se dedica y en qué consiste su trabajo? Claro, yo soy psicólogo, ¿verdad?, de base, egresado de UADY, ¿verdad? Cuando terminé, pues no había ninguna posibilidad de estudiar un posgrado acá en Yucatán, sobre todo de psicología, ¿no? Entonces emigré a la Ciudad de México. ¿Qué hacemos y cuál es el trabajo principal del neuropsicólogo, verdad? Pues habitualmente trabajamos en conjunto con otros especialistas. Somos parte de un equipo de trabajo, ¿verdad?, del área de las neurociencias. Principalmente trabajamos con neurólogos, con psiquiatras o con otros profesionistas del área médica y del área de la psicología, ¿no? Cuando ya la psicología ya no nos puede explicar cierto tipo de fenómenos, ¿no? Pasamos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿cuál considera usted que son los mejores métodos de evaluación y diagnóstico para identificar algún trastorno disejecutivo? Como toda evaluación, ¿verdad?, tenemos que considerarlo en un sentido muy amplio, ¿no? Una evaluación habitualmente implica desde conocer a la persona, conocer los antecedentes, sobre todo los antecedentes médicos, ¿no? Hacer una buena historia clínica, tener una buena entrevista tanto con el paciente, si se puede, ¿no?, con la familia, donde vayamos observando, ¿no?, desde el comportamiento que está teniendo la persona, el comportamiento que está mostrando fuera del consultorio y desde luego toda su historia previa, ¿no? O sea, qué hizo, qué estudió, etcétera, porque estos van a ser elementos muy importantes, ¿no?, dentro de lo que va a ser el pronóstico y el tratamiento que se vaya a seguir. Ya propiamente empezamos a utilizar algunas herramientas que pueden ser las herramientas más de tipo neuropsicológica, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de test de clasificación de cartas de Wisconsin, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Struva, las pruebas de las torres, ¿no?, que hay varias, de la Torre Londres, Torre Hanoi. Finalmente, como toda evaluación, ¿verdad?, la prueba es simple y sencillamente un medio, ¿no?, para hacer una observación de conducta. Lo más importante cuando nosotros hacemos una evaluación es tener todo el bagaje de qué es lo que queremos observar, ¿no? Si nosotros queremos observar algo en particular, con cualquier elemento de nuestro medio, podríamos utilizarlo como una herramienta de evaluación, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso general con el que se trabaja esta rehabilitación de funciones cerebrales? Ok. Mira, primero tenemos que ver cuáles son como las habilidades que pueden estar mucho más afectadas, ¿no? Si consideramos esto, depende mucho, ¿verdad?, de qué esté predominando en una persona cuando llega. Por eso la evaluación es muy importante, ¿no?, para que veamos qué está predominando, ¿no? Si lo que tenemos son más alteraciones de tipo de toma de decisiones, ¿verdad?, entonces tenemos que ayudar a la persona a que vaya tomando cierto tipo de decisiones, analizando los riesgos, ¿no?, beneficios de una determinada decisión, ¿no? Si es a nivel, por ejemplo, lo que nos está afectando es la impulsividad, ¿no?, entonces tenemos que ayudar a la persona para que vaya teniendo mayor autocontrol, ¿no?, de la impulsividad, que no aparezca directamente, ¿sí? Ahora, si lo que está más afectado, ¿verdad?, es la parte relacionada con la voluntad, ¿sí?, que son estas lesiones mucho más de tipo medial, entonces tenemos que partir desde cómo empezar a impulsar a la persona para que vaya adquiriendo o volviendo a tener, ¿verdad?, la voluntad de hacer cosas, ¿no? Como todo programa de intervención que se tenga que hacer, pues siempre tenemos que tomar en consideración en primer lugar a la persona, ¿no? Tenemos que tomar
en cuenta de manera muy importante sus antecedentes, qué hacía, ¿verdad? Qué hacía antes de que tuviera la afectación, a qué se dedicaba, su nivel de estudios, ¿verdad? Su función en la familia, para que nosotros podamos empezar a hacer un plan de intervención, ¿no? Ok, muchas gracias. Y pues precisamente hablando de estos casos como que más especiales que le ha tocado atender, ¿cuál ha sido o es el caso más complicado al que se ha enfrentado y cómo abordó dicha problemática? Por ejemplo, imagínate el caso, ¿no? de un señor que era dueño de una gran empresa con muchísima gente a su cargo, ¿sí? Y que de repente tiene un evento vascular cerebral, y que a partir de ese evento vascular cerebral el señor empieza a hacer y a cometer muchos errores en su toma de decisiones, ¿no? Que empiezan a llevar a su compañía a quebrarse, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Pero siendo un señor muy ejecutivo, ¿no? Y además muy dominante, pues difícilmente iba a tolerar, ¿no? el apoyo que se le fuera a dar, porque se genera un problema también con muchos de esos pacientes, ¿verdad? Que es una anosognosia, donde la persona no tiene conciencia muchas veces de que está teniendo un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, convencer a personas así, ¿verdad? Convencer, por ejemplo, a este señor, hacerle ver poco a poco, llevarlo, ¿no? A que analice las consecuencias de lo que estaba pasando, de todas las decisiones que estaba tomando. Fue un trabajo bastante complejo, ¿no? Por la personalidad de este señor, ¿verdad? Por la complejidad de lo que hacía en general. Sí fue una situación bastante compleja, ¿no? Pero finalmente, ¿verdad? Ya el señor empezó a aceptar las ayudas, ¿no? Por un lado para el negocio de sus hijos, ¿no? Por el otro lado la ayuda que nosotros hacíamos acá, las actividades, para que él fuera anticipando, ¿no? Ante cada decisión que iba a tomar, que fuera anticipando qué podía pasar, ¿no? Ok, ¿Sí que? muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Pues, ¿cómo se ven afectadas las funciones ejecutivas en personas con depresión, que sufren de depresión? Bueno, la depresión en sí va a afectar varios sistemas de neurotransmisión, y varios de ellos que tienen que ver directamente con el manejo y el control de las funciones ejecutivas, ¿no? Se va a afectar la noradrenalina, se va a afectar la serotonina, ¿no? Va a afectarse la dopamina, ¿sí? Y esto va a hacer que desde luego la persona pierda las ganas de hacer las cosas, pierde el gusto por hacer las cosas, ¿no? Que no quiera hacer las cosas, que rápido se canse, que no se concentre, ¿no? Al verse alterada la neurotransmisión, la persona, ¿verdad?, empieza a mostrar todo un patrón de comportamientos que tienen que ver con que las funciones ejecutivas ya no se llevan a cabo de la manera adecuada, pero porque están alteradas, ¿no? Todas estos neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué actitudes obstaculizan o facilitan este proceso en tratamiento de las funciones ejecutivas? La más importante, el nivel de conciencia que tenga. Eso nos va a servir muchísimo para tener un paciente colaborador con todo lo que vayamos a hacer. En la misma medida que la familia apoye, la familia entiende en primer lugar, ¿no?, qué está pasando. La familia nos va a servir muchísimo como ecoterapia rehabilitatoria. Creo que son los dos elementos centrales. Un tercero que es mucho más práctico, los recursos de la persona, ¿no? Muchas veces estos tratamientos de rehabilitación son tratamientos que llevan un tiempo largo, y si la persona no tiene todos los recursos, a lo mejor se va a ver limitada. Y muchos de estos tratamientos no los encontramos en instituciones públicas, ¿sí? Básicamente se dan a nivel privado, ¿no? Ni el IMSS ni el ISSSTE dan rehabilitación neuropsicológica. Y como última pregunta, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que en un futuro quieran dedicarse a esta rama? Es una rama muy interesante, muy apasionante, ¿no? De un gran desarrollo actual. Creo que si aplicamos las neurociencias, sobre todo al entendimiento del comportamiento, es el área que más está aportando actualmente. Yo creo que las neurociencias nos van a dar muchas herramientas que van a influir mucho en las próximas teorías de la psicología, ¿no?
pero además le van a dar un sustento mucho más objetivo y real, ¿no? Entonces yo creo que es una de las disciplinas que tiene un gran futuro, ¿sí? Me alegra ver que ahorita muchos chicos están muy interesados en la neuropsicología. Es un área que está en un continuo desarrollo, es la que más está evolucionando y es la que nos va a dar grandes aportes, yo creo, a la psicología en lo general, ¿no? Pero una vez que uno entra a estas áreas, de verdad son fascinantes, ¿no? Con una gran perspectiva, ¿sí? Ok, bueno, pues muchísimas gracias y la verdad muy interesante todos los datos que nos han mencionado. Bueno, pues eso sería todo por parte de la entrevista. No sé si quiera decir algo para despedir. No, pues por mí encantado. Los que me conocen saben que en cuanto se pueda, ¿verdad? Siempre he apoyado a chicos, ¿verdad? Siempre me encanta comunicar, ¿verdad? Me encanta promover todo lo que es el área de las neurociencias, ¿verdad? Porque creo en ella, ¿no? Creo que es un área de bastante futuro y aquellos que quieran involucrarse más en ella, bienvenidos, ¿no? En este momento ya ha quedado más que claro la importancia de las funciones ejecutivas en nuestra vida. Hemos visto los daños que una vida sin regulación tiene sobre estas y también que existen más de una manera de dañar a estas funciones cerebrales. Este video no pretende más que ser una pequeña introducción al inmenso mundo de la investigación de las funciones ejecutivas. Para terminar, si hubiera una sola cosa que tuvieras que recordar de todo este video, debería ser esta. Si tu mente no está de tu lado, entonces está en tu contra. No importa cuánta fuerza de voluntad creas tener, todos tienen un límite y al final tu cerebro simplemente está repitiendo una conducta que de una u otra forma tú le enseñaste. Lo más inteligente que podemos hacer es utilizar toda esa energía y en lugar de pelear en contra de nuestro cerebro, reeducarlo.